Karl Heinrich Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío. Un legado idealista extenso, casi tanto como sus hijos. Todas niñas, excepto el hijo que tuvo con la criada de la casa, al que no reconoció jamás y entregó para su crianza a Engels, su compañero. De su relación con una aristócrata rusa nacerá una niña bastarda, la hija de Marx. Clara Obligado, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer leer este libro, muy interesante. Espero que haya sido un placer múltiple. Múltiple, muy divertido. Y bueno, vamos a ir contando un poquito todo lo que se pueda de esta historia. Vale, muy bien. ¿De acuerdo? Mediados del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. Imaginar que la historia la hubieran contado las mujeres, es lo que se plantea Clara. Que el hijo nacido con la criada hubiera sido una niña. Pero ¿cómo llegó hasta ti más, Clara? Bueno, la hipótesis es la hipótesis de Virginia Woolf, ¿no? En una habitación propia, que dice qué hubiera pasado con la hermana de Shakespeare, ¿no? O sea, qué hubiera pasado si la historia que contamos en masculino hubiera sido vivida por una mujer. Entonces yo imaginé que era una chica, no un varón, y que no era una chica de extracción popular, sino una noble rusa, cosa que cambia mucho las cosas, ¿no? Y eso me llevó a investigar en un mundo muy, muy atractivo, que es el mundo del exilio ruso en Londres en el periodo de los victorianos, que eran tan puritanos, ¿no? En cambio, los rusos eran mucho más expresivos, por decirlo de alguna forma. Ángeles del hogar se les consideraba a las mujeres. Sí. Tenían que cumplir, entregarse en cuerpo y alma al cuidado del marido, los hijos y, por supuesto, la casa. Sí, es una época donde el placer es masculino, está siempre de la mano de la prostitución. Y la mujer, su obligación es, bueno, casarse bien para tener dinero, porque tampoco podían acceder al mundo del trabajo, y cumplir con las expectativas típicas de una mujer, que era controlar la casa, ser bondadosa y tener hijos. O sea, un plan bastante aburrido, ¿no? Y creo que es una época donde los rusos vivían de cualquier otra manera. Amor y matrimonio no iban de la mano. De ninguna manera. Amor y matrimonio empiezan a ir de la mano a partir del siglo XX. Más bien, cada vez que aparece el amor es un desastre. Es un desastre. La literatura lo demuestra, ¿no? O sea, Romeo y Julieta, o sea, qué sé yo, Pablo y Virginia, todas las grandes Madame Bovary, todas las grandes parejas o relaciones donde aparece el amor se convierten en un desastre. El matrimonio es utilitario y el amor no es para las mujeres. Está años luz, como bien dices, hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX, hasta ayer. Sí, sí. Hasta ayer. Una dama es alguien que cuando pide un favor parece estar concediendo un privilegio. Sí, a mí me divertía mucho estas maneras sociales de las rusas de clase alta y de la clase alta en general, ¿no? Y las estrategias de las mujeres para sobrevivir en este mundo. Entonces, la verdad es que leí muchos libros de educación de las damas. Bueno, yo fui educada en un colegio francés que parece que hubiera sido educada en el siglo XIX también, ¿no? Entonces, estas formas de las mujeres que son estrategias femeninas para sobrevivir, me parecían súper interesantes también. Unas enaguas visibles pueden resultar una catástrofe comparado a no saber sentarse con elegancia. Imagínate, es como hoy pensaba, esta mañana lo pensaba, llevar un bolso y unos zapatos que no combinan, el fin del mundo. Bueno, ahora la moda es que te pongas lo que tú quieras. No, ahora la moda es lo que la moda dicta. Nunca te pongas lo que tú quieras, en ciertos medios, evidentemente, ¿no? Sí. O sea, ciertos íconos, lo que se llama una señora estupenda no se viste de cualquier manera. Hay todo un pacto que demuestra quién eres, ¿no? Una de las cosas peor que tiene una dama es parecer inteligente. El fin. Eso también es, yo creo que mi generación lo vivió todavía, ¿no? Esta idea de que la inteligencia no es bonita, ¿no? Ser inteligente hay que disimularlo. Y todavía, estás en charlas con muchos señores y como digas algo demasiado brillante, los señores tuercen la cabeza y dejan de hablarte, ¿no? O sea que no estamos tan lejos de estas cosas, ¿no? Todavía están como manchando nuestras costumbres. Y eso, estamos en el siglo XXI. El XXI y somos muy críticas con todo esto, ¿no? Sabemos que no es así, sin embargo sigue pasando. Mimina. Mimina es una chica de extracción popular. Yo quería que no fueran todos nobles rusos porque me pareció un poco aburrido. Que lo que quiere es placer.
y tiene una sexualidad muy líquida, que es algo que no se estudia nada en el siglo XIX, o sea, cómo era la relación entre las mujeres. O sea, me costó muchísimo, el libro habla mucho de lesbianismo y de relación entre las mujeres, cosa normal, porque los rusos ni siquiera se bañaban, ¿no? O sea, yo creo que era mucho más apetecible una chica guapísima como Mimina que un ruso con barbas que no se bañaba nunca, ¿no? Entonces, Mimina es un poco un himno a esta sexualidad adolescente, que es muy permisiva. O sea, es una chica de hoy, realmente, ¿no? Pero yo creo que existían entonces también. Perder la virginidad sin pretenderlo. Sin pretenderlo y sin que sea un drama. Hay un momento en que le dice, el que le educa le dice, más vale un plátano que un tonto. ¿No? O sea, piérdela como sea porque tampoco tiene gracia la virginidad, ¿no? Pero si lo piensas, toda la literatura hasta el siglo XX se basa en la virginidad de las mujeres. Las dos flechas de Cupido. No siempre es necesaria otra persona para calmar nuestros deseos. Estas son unas pequeñas historias. El libro tiene un tono de humor muy marcado, ¿no? Totalmente. Y es la historia de una mujer que se enamora de un caracol. ¿No? O sea, una de las propuestas en mi libro era que cada capítulo tuviera una forma sexual diferente. Todas muy finas y muy educadas, pero bastante bestiales. Y en este caso totalmente bestial, porque es una señora cuyo placer se basa en un caracol. Un caracol, ¿no? Sí. ¿Por qué no? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? O un gato, como o un también gato, un gatito también. de... Frutas, gatos, caracoles, señores, de todo un poco. Todo produce placer. Todo produce placer. Natalia Petrovna es un personaje... Sí, es la heroína de la novela. Eso y es una heroína trágica. No, es una mujer que nace en la clase alta, es sobrino de una princesa y se va a convertir en una revolucionaria. Entonces, un poco mi idea era también investigar cómo estas mujeres que cuando uno estudia la Revolución Rusa no están, cómo podrían haber vivido estas revolucionarias que creyeron en esa utopía, ¿no? Una utopía que se fue al diablo muy rápidamente. Pero ellas creían en eso. ¿Y cómo fueron estas anarquistas y revolucionarias? El libro tiene un análisis bastante profundo en ese sentido. O sea, que es un libro que tiene una vis cómica muy fuerte, pero también tiene una vis trágica importante, ¿no? La historia también la vivieron las mujeres, deberían haberla contado ellas. Bueno, eso fue mi investigación. O sea, es un libro, cuando lo terminé había leído 200, 300 libros para investigar, porque es una investigación que no está hecha. Entonces fue buscar primero qué era el lesbianismo en el 19, que no había ni pinturas ni imágenes, ahora se recuperó un poco más, y también cómo vivieron estas mujeres que sí fueron revolucionarias, ¿no? Que sí cambiaron el mundo también, y sus vidas son muy trágicas, como la hermana de Shakespeare. Papasa murió y le entregaron esos cuadernos sobre la vida de Natalia y un camafeo. He ido directamente a él precisamente por eso, por esa herencia, entre comillas, que deja Natalia. Sí, el libro en realidad son 3 novelitas. Una es una novelita victoriana, así muy porno, muy de la época, muy gozosa. La otra es un novelón ruso romántico, ¿no? Donde pasan unas cosas que son catástrofes una detrás de la otra. Y la tercera es una novela de entreguerras, del periodo pre-surrealista, que es un periodo de un erotismo loquísimo. Brutal, también, ¿no? Sí. Y la verdad que los personajes responden a esos mundos, o se van modificando. Uno de los temas importantes de la novela son las madres demasiado guapas o demasiado atractivas, las madres que no saben ser madres. Sí, es otro de los temas. Sí. La maternidad no bien llevada. No, la maternidad, que yo creo que es algo que las mujeres todavía nos planteamos. Las mujeres de mucho éxito suelen ser un problema para sus hijas mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Es un problema que yo creo que todavía lo tenemos. Y la madre que quiere recuperar esa época vivida y se refleja en su hija. Que no es capaz, claro, que no es capaz de dejar de ser joven. Eso es. Yo creo que todas estas operaciones y demás, o sea, vivimos en una sociedad que denosta la madurez y denosta la vejez. Entonces, ¿qué pasa con las hijas de estas mujeres que no pueden llegar a ser mujeres maduras, ¿no? Cómo se crece en un mundo donde la madurez hay que operarla para borrarla, ¿no? Entonces, no sé, es un tema que a mí sí que me inquieta y me interesa. Es verdad, además, cuántas veces vemos a madres que visten igual que su hija
Sí, o parecen más jóvenes, o son más guapas que sus hijas, donde la que tiene que ser guapa es la hija joven, no la madre, ¿no? O guapa de otra manera, ¿no? Pero yo creo, porque me toca ser mujer madura en este momento, o sea que la madurez es un regalo también, Por ¿no? supuesto, y es también muy bello. Es muy bella y no hay que evitarla, porque pasan cosas muy interesantes en la madurez. Yo creo que sí, además es una época fantástica, soleada, sí, fantástica. Estamos de acuerdo. Totalmente. Natalia vivió la noche de bodas como una violación. Creo que era habitual en las mujeres que se casaban sin información y con hombres que no estaban dispuestos a cuidarla. O sea, el hombre tenía mucha experiencia, en general era mucho mayor, a veces 20 años mayor, y convertían a su esposa, digamos, en un objeto de deseo, mientras que la esposa era una niña atemorizada, ¿no? Entonces creo que el fracaso sexual hasta el siglo XX tiene que ver con esta asimetría que se producía entre hombres y mujeres, ¿no? Hasta la píldora, que esto es los años 60, 1960, hasta la píldora, sexo y procreación era lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hay que pensarlo cuando pensamos nuestro pasado, que es un pasado muy próximo. De entre todos los bellos consoladores de cristal traídos de Venecia, de terciopelo rosa, japoneses de marfil, árabes de ébano, el más hermoso era el de Pior. Bueno, es una... Parece que estuviera un poco loca, ¿no? No, para nada. Voy a decir que son unas comillas puestas ahí muy interesantes, por supuesto, porque esto no ha nacido ayer. Esto es los consoladores son desde que el mundo es mundo. Desde que el mundo con agua tibia adentro, tipo termo, de alabastro, así muy morenos, o de mármol, o de terciopelo, un poco cochino lo del terciopelo. Hice mucho estudio sobre consoladores, ¿no? Fue una época bastante curiosa de mi vida. Me costó mucho conseguir material. Es gracioso, ¿no? Porque el consolador es el objeto erótico por naturaleza que las mujeres hemos utilizado desde que el mundo es mundo. Y sin embargo, también es algo que aparece como un poco escondido, sí, ¿no? Tiene que ser oculto. Oculto. Sí, el libro llega hasta la invención del vibrador, que es una invención falsa, ¿no? Pero mis amigas me decían, ¿pero dónde conseguiste este dato? Yo digo, es mentira, es inventado ese dato, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería un bonito libro para escribir historia del consolador. Sí. Sí, ¿por qué no? Nace una idea. ¿Por qué no? Hablabas antes de lesbianismo, que es verdad que no se hablaba, prácticamente existía, por supuesto, y una mujer era mucho más atractiva que un hombre sin lavarse. Sí, por Dios. Etcétera, etcétera. La amistad entre las mujeres bien podía considerarse como amor. Sin embargo, siempre se había representado entre los hombres, siempre había representación entre ellos, pero no entre la mujer. Sí, bueno, también hay que pensar que hasta Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, la primera feminista, digamos, ¿no? Las mujeres no podían ni siquiera vivir solas entre ellas. Una de las grandes peleas de Mary Wollstonecraft fue conseguir que su hermana, que era maltratada por su marido, pudiera vivir con ella. Y escribe sobre eso. O sea que, digamos que la prisión de las mujeres está al lado, está en el siglo pasado, no está muy lejos, ¿no? Y entonces, bueno, imaginar cómo serían las relaciones, evidentemente muchísimas relaciones de amistad y bueno, la ves, Emily Dickinson, o sea, montones de mujeres de ese periodo tenían relaciones amorosas o amistosas, llamémosla como queramos, con otras mujeres, ¿no? Pero eso se borraba. Bueno, y la España a la que yo llegué a España hace 40 años y era muy habitual, muy habitual, mujeres viviendo entre mujeres, pero se consideraba que eran amigas, no se sabía muy bien lo que eran, ¿no? Eso son historias, a mí me parece apasionante porque estamos viendo cambiar el mundo en ese sentido. Sí. El tiempo, la mujer a través de la moda, comprarse un vestido a coste de finca. Una finca, ¿no? Sí. Una finca. Llevaban 6 kilos de ropa interior. 6 kilos de ropa interior, también iba a decirte. Sí, con lo cual, sí, yo creo que la moda marca nuestro estar en el mundo. Yo creo que hasta que no nos bajemos de los tacones no seremos iguales. Es mentira. O sea, un día sobre unos tacones aguja no es lo mismo que un día sobre un zapato bajo. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces me parece que estudiar la moda es estudiar nuestra manera de ser. La caída del corsé y la aparición de Chanel, por ejemplo,
es un momento de gran liberación de la mujer. Sí. En la Revolución Francesa las mujeres usaron pantalones, ¿no? O sea, avanzan y después les ponen un corsé, las vuelven a encadenar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ver cómo nos vestimos y qué dice de nosotros, porque lo que usamos ahora también dice de nosotros. Sí. Es lo que muestras, ¿no? Lo que eres tú. Y lo que te permites y lo que la industria te deja hacer y lo que las cadenas, ¿no? Hasta qué punto estamos encadenadas a la moda o no, o sea, depende, ¿no? Has hablado del corsé. Yo creo que el encorsetamiento define perfectamente cómo se recluía el cuerpo de la mujer. Se sigue usando el corsé. Sí, pero bueno, sí, en la moda, ¿no? No tanto como antes, ¿no? No, pero la alta costura tiene el corsé. Entonces habría que preguntarse bastante sobre la alta costura. No, a mí me parece un tema apasionante el de la moda. O sea, no con ánimo de ser crítica, sino simplemente de pensar cuáles son nuestras jaulas. Hablando con un amigo que es costurero, con Lorenzo Caprile, que es un defensor del corsé dentro de la moda, me decía, da lo mismo porque el corsé está en la cabeza. Yo creo que tiene razón. Tiene toda la razón. Toda la razón del mundo, toda la razón del mundo, ¿no? Entonces, estas observaciones me parece que son las que nos ayudan a pensarnos como mujeres. La cortesía como herramienta para defenderte del mundo. Es fantástica. Yo creo que pocas cosas son más distantes que la cortesía. Yo creo que cuando yo me enfado con alguien y le grito, me estoy implicando. Pero si yo soy cortés todo el tiempo, cosa que suelo ser también, estoy tomando mucha distancia, una distancia un poco molesta, pero no me estoy implicando. En ese sentido creo que la moral más gritona a veces es más sincera y más útil también. Sí, lo que pasa que creo que la cortesía es ayuda necesaria. Ayuda a vivir, pero no ayuda a relacionarse en profundidad. Yo diría para llamarla a la puerta, una vez que se abre. Ya nos gritamos. Ya nos podemos en un gritar. rato nos gritamos. ¿Viajar en carroza o pilotar en avión? ¿Cómo cambió el mundo, no? ¿Cómo cambió el mundo? Yo pienso que las mismas mujeres tardaban 50 días en llegar de Rusia a París, que es lo que se tardaba en carroza, ¿no? Qué incómoda la carroza, suena muy bien, pero sobre las piedras sería un flagelo esos 50 días, ¿no? Y esas mismas mujeres pudieron pilotar un avión. O sea, el mundo no ha cambiado tanto como cambia entre finales del XIX y principios del siglo XX. O sea, por ejemplo, iluminar con una vela, estaba pensando estos conciertos que hay ahora con velas, digo, parecen novedad, pues no son novedad, eso mira para atrás un poquito, ¿no? Pero qué diferente es el mundo si todos son zonas de sombra y no tenemos focos que iluminen, ¿no? O sea, y la moda y los aviones y los trenes, son mujeres que vieron cambiar el mundo. Vivieron una época fantástica. Fantástica y dificilísima, porque eso llevó a la Primera Guerra Mundial después, todos estos cambios tan violentos, ¿no? Entonces, bueno, el libro pretende ser también una observación sobre los cambios del mundo. Sí, lo es. Hablas mucho del erotismo como representación del arte y del tiempo. El erotismo en la mujer visto, sentido y contado por la mujer. Sí, yo pertenezco a una generación que todavía se contaba en masculino, ¿no? El libro, me acuerdo de amigos marxistas, por ejemplo, Marx está puesto en absoluto segundo plano. Entonces decían, no, este libro podría ser cualquier personaje político. Digo, no, de ninguna manera. Marx es importantísimo en esta historia, pero no es el eje. No. Entonces, mirar desde las mujeres que rodearon es mirar otra historia, ¿no? Y es mirar mi historia, la historia que nos prepara para vivir el presente también, ¿no? Entonces yo creo que poco se puede decir a veces sobre la historia de los hombres, se ha contado hasta la náusea, pero sí podemos contar la otra mitad de la historia, ¿no? Que es la nuestra. Ya lo creo. ¿Qué pasa cuando se va el amor? Cuando se va el amor, a veces viene la amistad, que es una forma del amor bastante más sofisticada, creo yo, y a veces viene, como le pasa a mi personaje, la tentación del suicidio. O sea, pensar que sin el amor no se puede vivir. O sea, cómo se valora el amor en cada época, me parece que es un tema que está en el libro también, y me parece súper importante. O sea, cómo las mujeres cuando perdemos o perdíamos el amor, nos parecía que se acababa el mundo, ¿no? Entonces quizá el mundo no es el amor, no es estrictamente así. Bueno, el amor no solamente está enfocado al amor de pareja, que tendemos a hacer eso, ¿no? He perdido el amor, entonces siempre te pones en el lugar de haber perdido a pues la persona a la que amas, pero bueno, ese amor se puede proyectar
animales, en tus hijos. También se puede amigos, proyectar en ti misma, ¿no? En ti misma, Que primero creo, aprende a amarte a ti sí, misma. yo Por creo que supuesto si sí. en la medida que no nos desintegramos en el otro, ¿no? Sino que somos nosotras mismas quienes somos seres amantes o deseantes, ¿no? Pero nosotras mismas primero, en ese sentido no nos vamos a desintegrar con los avatares de la vida, que suelen ser muchos, ¿eh? O sea, todos perdemos el amor de alguna manera, Sí. o perdemos los amores, que el amor a nuestro cuerpo joven, el amor a tantas cosas, ¿no? Sí. Creo que la forma de madurar más sabia es el cariño a nosotras mismos y a nuestras circunstancias. Sí. Lo que hablábamos antes, querernos incluso en una edad madura. Sobre todo en una Sobre edad todo. madura, porque querernos en la edad reproductiva, eso lo hace la sociedad. Tú eres joven y guapa y todo el mundo te quiere, pero ¿cómo cuando dejas de ser reproductivo, qué pasa en la sociedad? Sigue siendo una buena pregunta. Pues lo vamos a dejar ahí. Yo tengo una respuesta buenísima, pero no la voy a contar ahora. Pues en cuéntamela. el próximo libro, no, Al después, próximo libro. fuera de micrófono. fuera de programa. Pues un placer. Bueno, muchísimas gracias placer, a ti. Clara. Bueno, Ha sido una lectura muy interesante, Sí. muy divertida. te divertiste. Y bueno, de repente te metes en las hojas y dices, ¿cómo? Yo digo, yo estaba loca. Yo me reí escribiendo ese libro, pero por otro lado es muy trágico. Muy, Sí, no. A ver, te trágico, estás riendo de muy- cosas que no son cómicas. No, Para nada. No, y además tiene que ver con mi propia historia, o sea, cómo se contaba el exilio.